2 horas de relatos escalofriantes, historias reveladas de bosques malditos y misterios ocultos. Laura nunca pensó que los rumores de su pueblo fueran más que historias contadas entre risas y miedo. Su vida como madre soltera en una pequeña casa al borde del bosque la había mantenido ocupada, tratando de criar a su pequeño Miguel bajo la vigilante mirada de su madre, esa figura tradicional que nunca mostraba ternura. Pero, como si el destino llevara una broma macabra, algo oscuro comenzó a suceder. Extraños hombres merodeaban cerca de su hogar, y los murmullos de los vecinos llenaban las calles. No mires atrás, decían con ojos temerosos, la advertencia retumbaba en su mente. Una noche, mientras la lluvia tamborileaba en el tejado, el aire se volvió denso, como si el bosque mismo respirara su miedo. Las luces de la calle parpadeaban, y las sombras parecían arrastrarse más cerca, como si tuvieran vida propia. Miguel, con sus ojos grandes y curiosos, hablaba de sombras traviesas. Sus palabras, a pesar de su inocencia, hacían que el corazón de Laura se acelerara. Sintiéndose atrapada entre la razón y la creciente paranoia, decidió ignorar las advertencias. Sin embargo, la rutina se rompió abruptamente cuando un regreso tarde del trabajo la dejó frente a una casa revuelta. Su estómago se encogió al ver el mensaje escrito en la tierra del patio: no mires atrás. El pánico la envolvió como un manto pesado. Cada rincón de la casa parecía estar vigilado por ojos invisibles, cada ruido un recordatorio de que ya nada era seguro. Laura esa noche sintió el escalofrío de la traición adentrándose en su pecho. En el pueblo, los murmullos se convirtieron en gritos de terror cuando más y más personas comenzaron a desaparecer. El miedo se transformó en un monstruo que crecía en las sombras del bosque. ¿Qué tenía que ver su madre con todo esto? Algo en el fondo de su ser le decía que las respuestas estaban ocultas en el pasado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tormenta explosiva del afuera se mezclaba con la tormenta en su interior. Mientras un eco de pasos resonaba en la distancia, un hombre la observaba, conocido pero aterrador, lleno de una malicia que la hizo temblar. Sé todo sobre ti, le susurró, haciendo que su aliento se detuviera. Instintivamente, Laura corrió hacia el bosque. Cada paso era un grito de desesperación, el miedo la empujaba hacia lo desconocido. Las sombras danzaban frenéticas a su alrededor. Escuchó ecos de risas de su infancia, traiciones familiares que ensombrecían su mente. ¿Podrá escapar? Al darse vuelta, se dio cuenta que la historia que conocía no era más que una elaborada ilusión. ¿Su madre realmente la había estado protegiendo, o era parte del terror que ahora vivía? La oscuridad del bosque se había apoderado de Laura. Cada rama que crujía sonaba a una advertencia, cada sombra que se movía era un recuerdo aterrador. La sensación de ser observada la seguía como una sombra más, una compañera indeseada. Su corazón latía a un ritmo frenético, la adrenalina inundaba su cuerpo, y con cada paso, el impulso del terror la empujaba más profundo entre los árboles. Miguel, su pequeño, estaba en casa, y en un instante, se dio cuenta de que lo había dejado solo. La imagen de su hijo atrapado en la casa, rodeado de esa atmósfera opresiva, la paralizó. No podía permitir que el mismo destino que acechaba a las personas del pueblo cayera sobre ellos. ¿Y si él era el siguiente objetivo? Recordar las palabras del extraño se hizo un eco: sé todo sobre ti. El frío la invadió, y fue en ese momento que comprendió que no solo eran sombras las que la perseguían. Mientras corría entre los árboles, el susurro del viento se tornó más agudo, como si le riera en la cara. Las risas de su infancia se mezclaban con los gritos de aquellos que habían desaparecido. De repente, un chillido rompió el aire desde algún lugar lejano, un desgarrador alarido que la hizo detenerse en seco. ¿Era Miguel? No. Debían ser imaginaciones suyas. Estaba delirando. Sin embargo, el eco persistió, y luego, todo se volvió silencio absoluto. Miró hacia atrás, y esa advertencia resonó nuevamente: no mires atrás.
El impulso de girarse fue abrumador, pero lo reprimió. Consciente de que el peligro se presentaba en formas mucho más sinuosas que el bosque, necesitaba mantener su rumbo. Pero cuando dio un paso más, la tierra tembló levemente bajo sus pies. Desde un matorral cercano, un susurro helado resonó directamente en su oído: «Ayúdame». Laura sintió que las paredes de su cordura comenzaban a desmoronarse. ¿La voz era un sueño? Se acercó un poco, conteniendo la respiración, cada fibra de su ser le decía que se alejara. Pero el llamamiento de la desesperación la hizo avanzar. «¿Estás ahí?», preguntó, su voz apenas un murmullo. No hubo respuesta, solo el chirrido de los árboles. A la distancia, una sombra se movió. Sin pensarlo, giró sobre sus talones, pero no antes de notar que detrás de ella, un par de ojos amarillos la miraban, centelleando en la oscuridad. Sentía el sudor frío recorriendo su espalda a medida que esos ojos se acercaban sigilosamente. Era un juego entre ella y la criatura, y la distancia se encogía cada vez más. Sin tiempo que perder, decidió que debía encontrar un refugio. La casa, en medio de esa tormenta de pesadillas, era su única esperanza. Al regresar rápidamente, un pálido destello de luz se encendió desde el interior. El corazón se le detuvo, había dejado la luz encendida. El frío se enfatizó al tiempo que el sentido de seguridad se desvanecía. Una vez frente a su hogar, Laura se dio cuenta de que no conocería la verdad sobre su madre o su linaje hasta que se enfrentara a lo que estaba acechando en las sombras. Con el aliento entrecortado y la mente en blanco, se dirigió hacia la puerta. Pero antes de tocarla, un grito que helaba la sangre resonó en toda la alameda que conducía al bosque. Era Miguel. Pero no era solo un grito, era un grito de terror indescriptible. Laura se quedó congelada, y una pregunta palpitó entre su pecho: ¿quién estaba realmente detrás de todo esto, y qué oscuro secreto de su madre se revelaría al final? Mientras avanzaba, una presencia detrás de ella la hizo girar una vez más, pero esta vez, el miedo ya no era el único compañero, era la rabia la que comenzaba a correr por sus venas. ¿Podría enfrentarse a la oscuridad que había arruinado su vida? A medida que la noche se estrechaba, supo que el bosque no solo custodiaba secretos, también albergaba demonios que esperaban ser liberados. ¿Sería ella la elegida para romper esa cadena o se convertiría en parte del terror que había atormentado a su familia por generaciones? La puerta de la casa se abrió con un chirrido que retumbó en el silencio del bosque, y Laura sintió que la piel se le erizaba ante el sonido. Una ráfaga de aire frío la empujó hacia adentro, y el brillo de la luz temblorosa iluminó las paredes agrietadas. El hogar ya no era el refugio seguro que recordaba, cada rincón parecía estar cubierto de sombras inquietantes. Miguel susurró, pero solo respondió un eco vacío. Se quedó parada en la entrada, tratando de escuchar, desesperada por distinguir algún indicio de vida. La inquietante calma dentro de la casa aumentó su ansiedad. Mientras avanzaba por el pasillo, se percató de que había dejado escapar a su hijo en un momento de pánico. Todas las advertencias se arremolinaban en su mente, como si el propio bosque estuviera susurrando secretos a sus espaldas. No lo dejes solo, se repetía, pero ahora era demasiado tarde. En la sala, el televisor parpadeaba con imágenes estáticas, una señal inquietante en medio de la oscuridad. La pantalla mostraba difusos rostros que parecían fusionarse y desvanecerse, como si los espíritus atormentados estuvieran buscando salir. Se acercó, la boca seca y un nudo en el estómago. Aquellos rostros le eran vagamente familiares. Al dar la vuelta, notó la puerta del sótano entreabierta. Una oscura rendija de luz luchaba contra la opaca penumbra, emitiendo un suave resplandor que contrastaba con el resto de la casa. Aquella luz la llamaba. Un sentimiento profundo de que su hijo estaba allí abajo, esperando, la llevó a descender los escalones con un mal presentimiento. El aire se tornó más pesado a cada paso, y el olor a moho se intensificó. El corazón le latía con un ritmo acelerado, como si compartiera su miedo. Miguel volvió a llamar, esta vez con un tono lleno de urgencia. Pero solo el eco de su voz le respondió. Al llegar al final de las escaleras, se encontró en un pequeño cuarto, empotrado en la oscuridad. La luz provenía de un viejo candil que titilaba, iluminando parcialmente el espacio. Y allí, en el rincón, una figura encapuchada se erguía. A su lado, una sombra parecía tomar forma, y pudo notar que no era solo una ilusión. Era un rostro conocido, el de su madre, pero distorsionado,
como si se hubiese transformado en algo grotesco. Laura retrocedió, intentando comprender lo que estaba viendo. «Tú», exclamó, su voz atronando en la penumbra. La figura encapuchada levantó la cabeza, y sus ojos, fríos y vacíos, se posaron en ella. «Te he estado esperando», murmuró, una sonrisa torcida surgiendo en sus labios. «¿Hablaste de secretos que quieres de mí?» La voz de Laura tembló, mientras los recuerdos de su infancia asaltaban su mente, cada uno más aterrador que el anterior. Pero antes de que la figura pudiera responder, un grito desgarrador llenó la oscuridad. Era Miguel de nuevo. Su voz resonó en el fondo del sótano, como si la misma casa lo retuviese prisionero. «Mamá», gritó. Laura sintió que el tiempo se detenía mientras su mundo se balanceaba entre la búsqueda de su hijo y el horror que se encontraba frente a ella. La figura encapuchada dio un paso hacia ella, el aire frío hizo que su piel se erizara. «No puedes salvarlo, Laura. Te pertenecemos a ti y a los tuyos». Un frío sudor le recorrió la frente al recordar que su hija, su madre, su historia, estaban unidas a ese lugar y a sus secretos. «No», gritó, intentando romper el hechizo que la invadía. Y al dar un último vistazo a aquella sombra que todo lo conocía, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Sin pensarlo, dirigió sus pasos hacia el grito de su hijo, con el corazón palpitante y la determinación de enfrentar cualquier cosa que la esperara en la oscuridad. Con un último susurro a sus espaldas, resonó la advertencia: «La verdad es más terrible que las sombras». Justo cuando cruzaba la puerta que separaba la oscuridad del sótano de los terroríficos ecos del hogar, supo que el mundo de su madre y el suyo estaban aliados en un oscuro destino. ¿Lograría hallar a Miguel antes de que la oscuridad reclamara sus almas? Un crujido resonó detrás de ella. La sombra se alzó, y un frío desgarrador permeó el ambiente. La batalla por el alma de su familia apenas comenzaba. Laura corrió por el pasillo, con cada paso resonando como un tambor en su pecho. La casa parecía tragarse el sonido, como si también ella quisiera silenciar las súplicas del mundo. «Miguel», gritó, pero su voz se perdía en las sombras. Un escalofrío recorrió su espalda, la figura encapuchada aún estaba en su mente, como un eco siniestro. Cada rincón oscuro la acechaba, cada sombra se alargaba, distorsionando la realidad. Luchando por mantener la calma, se encontró frente a una puerta cerrada. Sabía que Miguel podría estar detrás, atrapado, asustado. Colocó su mano temblorosa en el pomo, pero dudó. La advertencia de la sombra le resonaba en los oídos: «Te pertenecemos a ti y a los tuyos». Desvió la mirada, tratando de ignorar el terror que la asediaba, y giró el pomo. La puerta se abrió de golpe, revelando un cuarto apenas iluminado. En su interior, una cuna vacía se mecía suavemente, como si algo invisible la empujara. Laura sintió que el estómago se le anudaba, la atmósfera era densa, el aire impregnado de un olor dulzón y rancio. «Miguel», susurró, caminando hacia la cuna. Sus manos temblaban mientras las extendía hacia la oscura esquina del cuarto. Pero no había nada, solo el silencio que palpitaba como un corazón enfermo. Ella cerró los ojos con fuerza, respirando profundo, intentando calmar su creciente ansiedad. En ese momento, un movimiento la hizo abrir los ojos. Allí, en la penumbra, una figura, pequeña y asustada, avanzó hacia ella. Era Miguel. Sus piernas se tambalearon ante la visión de su hijo. «Mamá», gritó él, y, en un instante, la distancia que los separaba se desvaneció. Laura se arrodilló, abrazándolo con todas sus fuerzas. «No te vuelvas a alejar de mí», le dijo, sintiendo un alivio que casi le quiebra el llanto. Pero cuando levantó la vista, la sombra estaba allí, observándolos desde la puerta. Su sonrisa había crecido, y con ella, el aire en la habitación se volvió más frío. «Puedes llevarte al niño, pero ten cuidado», advirtió la figura. «Nada es lo que parece en esta casa. Hay secretos que no deberían ser revelados». Laura sintió que el pánico la envolvía de nuevo. «¿Qué quieres decir?», le gritó, aunque en su interior sabía que preguntar no le traería respuestas. La sombra parecía disfrutar del conflicto, como un depredador que juega con su presa. «Miguel tiene un papel que desempeñar para restablecer el equilibrio», musitó, su voz resonando en el aire sujetando cada palabra con un peso aterrador. La figura dio un paso hacia ellos. «Y tú estarás en la línea del fuego». Cuando la sombra se inclinó,
El candil en el cuarto titiló con una intensidad alarmante, proyectando figuras danzantes en las paredes, almas atrapadas, rostros conocidos. Laura apretó a Miguel contra su pecho, su mente zumbando con recuerdos que no quería afrontar. «Vámonos, Miguel», exclamó, apremiando a su hijo hacia la puerta. Pero la figura encapuchada se interpuso, bloqueando su salida. «No escaparás tan fácilmente. Lo que buscas está más cerca de lo que crees, solo debes mirarte dentro». Lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Laura. Reflexionó sobre su pasado, aquellos secretos que había enterrado y que ahora regresaban para atormentarla. El grito desesperado de su madre resonó en su mente, y Miguel tiró de ella. «Mamá, hay algo aquí», exclamó, apuntando hacia la sombra. En ese instante, Laura miró hacia la figura, sus ojos reflejaban algo más que miedo, había una conexión, un lazo invisible. «¿Qué me ocultaron?», preguntó, la voz quebrada, enfrentando la verdad que había temido. Pero antes de que la figura pudiera responder, un viento gélido atravesó el cuarto y todo se sumió en la oscuridad. «No, Miguel», gritó Laura, mientras un potente grito resonó a su alrededor. El eco se volvió un cántico que ahogaba su voz, llevándose su esperanza en una tormenta de sombras. Y, en el fondo de la cueva de oscuridad en que habían sido atrapados, una puerta se abrió. Una luz cegadora brillaba a través de ella, pero también un grito provenía de las sombras, clamando por liberación. «La verdad te espera, ¿te atreverás a descubrirla?». Ese era el verdadero principio de su horror. Una elección que podría condenar a su familia o liberarla. Miguel estaba aferrado a la pierna de su madre, sus ojos grandes y aterrorizados reflejaban la luz que brotaba de la puerta. Laura sintió que el pulso se le aceleraba. «¿Qué hay detrás?». «¿Podemos salir?», preguntó él, su voz quebrándose. La sombra, ahora más cercana, pareció inhalar su miedo, disfrutando de cada latido descompasado en el pecho de la mujer. «Debemos salir de aquí», Miguel murmuró Laura, intentando mantener la voz firme. La figura encapuchada chasqueó la lengua, un sonido que reverberó dentro del oscuro cuarto como un eco burlón. «No puedes escapar, Laura. La verdad no se puede eludir. La respuesta que buscas está en el fondo de tu alma». «No sé qué más hacer», pensó Laura, sintiendo que el suelo debajo de sus pies cambiaba, como si la casa misma se moviera, vibrando de una emoción sombría. La luz deslumbra desde la puerta, como un faro en una tormenta, pero el grito de los atrapados resonaba cada vez más fuerte. «Pásame, quiero salir». Miguel chilló, pero ella era incapaz de moverse. De repente, sintió una presión en su pecho, como si la esencia misma de la oscuridad empezara a filtrarse en su piel. La sombra se alzó, su figura quedando más delgada, sus ojos dos pozos sin fondo. «La elección es tuya, Laura. La verdad traerá consigo dolor, pero también liberación. ¿Te atreverás a explorar lo que siempre has temido?». Una imagen brilló en su mente, su infancia, recuerdos de una risa perdida, ecos de promesas hechas en un hogar que ahora parecía un laberinto tortuoso. Aquellos momentos felices se desvanecían ante el peso de su realidad. «¿Por qué me torturas?», gritó, angustiada. Pero la sombra solo sonrió, y Laura sintió la desesperación aplastándola. «Mamá». La voz de Miguel rompió su trance. «Mamá, no quiero quedarme aquí». El corazón de Laura se rompió a la mitad. Con la luz de la puerta titilando y el terror acechando en cada esquina del cuarto, supo que debía decidir. Tomó una respiración profunda, con la tristeza y el miedo conduciendo sus pasos. «Bien», se dijo a sí misma. «Si la verdad es lo que necesitamos, entonces, que así sea». Con un movimiento decidido, dio un paso hacia adelante, rompiendo la distancia entre ella y la figura encapuchada. «¿Qué sabes de mí? ¿Qué es lo que ha estado oculto?», preguntó, a pesar del nudo que se formaba en su garganta. Estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier dolor. La sombra se inclinó hacia ella, sus ojos ardían con una luz propia. «Eres más fuerte de lo que crees. La historia de tu familia está marcada por el horror que has ignorado, por las verdades que has olvidado. El sacrificio es la clave, y esta casa es solo el principio». Miguel, temblando, se aferró aún más a su madre. El cuarto comenzó a oscilar, las paredes parecían encogerse mientras más gélido se volvía el aire. Laura sintió que algo la empujaba hacia atrás, una fuerza inexplicable, y,
aún así, permaneció firme. No tengo miedo. Estoy salvando a mi hijo, pronunció con determinación. El eco de su voz resonó, y el cuarto se iluminó con un destello espectral. Más imágenes de su pasado comenzaron a fluir, sombras de su madre, risas en la distancia. Los recuerdos chocaban entre sí, formando una tormenta de emociones. Pero entonces, la sombra extendió su mano hacia Miguel, como si lo quisiera reclamar. Él puede ser la solución, la oportunidad para restablecer el equilibrio perdido. Deja que tome su lugar, susurró, como un canto hipnótico. No, gritó Laura, entrelazando sus dedos con los de su hijo, sintiendo la calidez de su mano pequeño. Así, una batalla interna comenzó a desatarse en su corazón, la decisión de sacrificar su propio pasado por el futuro de Miguel. En medio del caos, una revelación atravesó su mente como un rayo. La puerta detrás de ellos empezó a cerrarse lentamente. Miguel, tenemos que entrar en esa luz, exclamó, la adrenalina surgiendo. Pero mientras se movía, algo la detuvo, un grito resonante que provenía del mundo de las sombras. Tu decisión determinará el destino de muchos, clamó la figura encapuchada. Con el tiempo corriendo, Laura miró a Miguel, y la incertidumbre se transformó en resolución. ¿Podría el amor ser más fuerte que el miedo? Antes de poder responder esa pregunta crucial, el cuarto se sacudió con un estruendo, y el reloj marcó la medianoche. La elección estaba a punto de hacerse, y con un último aliento, Laura y Miguel se lanzaron hacia la luz, pero el eco del horror continuaba acechándolos. No estamos solos, murmuró Miguel, sus ojos fijos en la forma oscura que se materializaba en las sombras. El verdadero enfrentamiento aún no había comenzado. La luz titilante parecía tragarse a Laura y Miguel, pero al cruzar el umbral, una oleada de frío les dio la bienvenida. El cuarto se transformó ante sus ojos, ahora se encontraron en una sala amplia, con paredes de piedra húmeda que parecían respirar. Un vaho gris se deslizó por el suelo, como un susurro de secretos antiguos. Laura se arriesgó a mirar atrás, y su corazón se hundió al ver que la puerta que habían atravesado estaba sellada por una oscuridad densa, un telón de sombras que prometía más horror. Mamá, tengo miedo, dijo Miguel, buscando refugio en su abrazo. Laura presionó su pequeño cuerpo contra ella, intentando transmitir calma a pesar de que su propio corazón latía desbocado. No te preocupes, Miguel. Estoy contigo, respondió, con una voz temblorosa. Mientras se adentraban en el espacio, la sensación de ser observados se intensificó. Ecos distantes de risas burlonas resonaban en el aire, como si los muros contaran historias de dolor y sufrimiento. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro. Miguel, paralizado, solo podía mirar hacia adelante, donde las sombras parecían cernirse como depredadores. Al fondo del salón, un antiguo espejo cubierto de polvo reflejaba sus rostros distorsionados. A medida que se acercaban, una sensación de atracción irresistible les empujó hacia el cristal. Laura sintió que algo lo llamaba, un eco de su pasado anidado en los bordes del espejo. Hubo un parpadeo, y, de pronto, reconoció a su madre en la imagen, joven y sonriente. Mamá, murmuró Laura, extendiendo una mano hacia el espejo. Pero en lugar del calor de un recuerdo, sintió solo frialdad. La figura de su madre sonrió, pero su mirada se oscureció, transformándose en una mueca grotesca que hizo que el estómago de Laura se revolviera. Este lugar guarda secretos que el tiempo no podrá borrar, resonaron las palabras de la figura encapuchada, que había estado allí todo el tiempo, desplazándose como una sombra en el borde de su visión. Las elecciones tienen un costo. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Laura, sintiendo un rayo de furia. No permitiré que te lleves a mi hijo. La rabia fluía en sus venas, una chispa que la empujaba a luchar, a no dejarse consumir por la desesperación. Todo tiene un precio, Laura. Tu legado está manchado, y hasta que pagues, seguirás atrapada aquí, dijo la sombra, deslizándose hacia Miguel, mientras él se aferraba más a su madre, asustado y confundido. Mamá. Miguel lloró, rompiendo el silencio denso, lo que hizo que el eco resonara como un tambor en su pecho. En ese instante, Laura sintió que las paredes del lugar comenzaban a cerrarse, como si el tiempo y el espacio retrocedieran para encajonarlos en un destino oscuro. Recordó entonces sus propias elecciones, los caminos que había tomado, las decisiones que parecían irrelevantes pero que ahora revelaban las costuras desgastadas de su vida. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz temblando,
su determinación empezando a fluir en medio de la desesperanza. «Recupera lo que perdiste», se burló la figura encapuchada, su risa resonando como una carraca en la fría sala. «Solo entonces podrás liberarte de esta prisión». Mientras las palabras caían pesadamente como piedras, Laura atrapó la mirada de Miguel. Era su razón, su luz en la oscuridad. Y de repente comprendió. No podía permitir que su hijo sufriera las consecuencias de su historia. «¿Qué debo hacer para redimirnos?», exigió, el fuego en su voz ya empezaba a reavivarse. La sombra sonrió, revelando un vacío sin fondo. «El sacrificio es la respuesta. Algo querido debe ser entregado. Solo así podrán partir de atrás». El espejo brilló con una luz extraña, emanando una extraña fuerza. Laura sintió que el reflejo de ella misma dentro de aquel cristal pulsaba. ¿Pero qué debería perder? ¿Era su voluntad, tal vez, algo más profundo? Sin más advertencias, la figura se desvaneció, dejándolos solos con el pulso acelerado de sus corazones. Laura miró a Miguel, y en su mirada encontró la respuesta que temía. Ecosistema de sombras tomó vida, y el espejo empezó a expandirse, pidiendo algo. «Elige rápidamente», susurraron las voces, mientras el frío se intensificaba. A medida que un temblor la alcanzaba, la pregunta resonaba en su mente como un tambor ominoso: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por salvar a su hijo? Y así, entre la delicada línea de amor y sacrificio, Miguel cerró los ojos, comprendiendo que algo más oscuro se aproximaba, y que su madre podría no estar lista para lo que vendría. Era el momento de enfrentarse a la verdad, pero también de perderse en ella. Sin embargo, un nuevo eco se alzó desde el espejo: la revelación no ha hecho más que comenzar. El ambiente de la sala se hizo cada vez más opresivo, como si la propia oscuridad se alimentara del miedo de Laura y Miguel. La luz del espejo brillaba intensamente, proyectando sombras irregulares que danzaban por las paredes con un ritmo siniestro. Miguel aferró la mano de su madre, sintiendo que la presión de la situación amenazaba con aplastarlos. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó con la voz entrecortada, los ojos brillantes de terror. Laura dudó un instante, asomándose al borde del abismo que la figura encapuchada había sugerido. «Sacrificio». La palabra giraba en su mente como un torbellino, acercándosele con amenazas. ¿Qué se supone que debía dejar atrás? ¿Qué era lo suficientemente valioso para pagar la cuenta que la sombra había puesto delante de ellos? El espejo continuó pulsando con energía, y a medida que lo hacían, las visiones comenzaron a filtrarse por el cristal. Un desfile de recuerdos y deseos olvidados emergieron, caras conocidas y rostros perdidos, risas atrapadas entre los ecos del pasado. Laura sintió que esos recuerdos tomaban forma, y ella misma comenzó a desvanecerse en ellos. Sin embargo, cada visión venía acompañada de un escalofrío. Cada persona que reconocía en el espejo era una parte de su vida que le había costado. «Ya basta», gritó, pero su voz se ahogó en un mar de susurros. La figura encapuchada estaba regresando, y la esencia del terror envolvía el cuarto como un sudario helado. «Las sombras crecerán más si no haces tu elección», se burló la sombra, alzando una mano que parecía absorber la luz. Laura sintió que su estómago se contraía a medida que comprendía que el tiempo estaba casi agotado. Miguel empezó a temblar, sus ojos buscando consuelo en los de su madre. «Mamá, te necesito». Un grito de angustia pura hizo eco en la sala, un grito que no podía ser de ellos, algo oscuro y desgarrador. Laura se dio cuenta de que detrás de la figura encapuchada, el espejo comenzó a distorsionarse, mostrando un paisaje desolador donde figuras solitarias vagaban atrapadas en su propio tormento. Entonces, un pensamiento la golpeó: ¿podría ser uno de esos seres atrapados su madre? «¿Qué significa esto?», preguntó, desesperada, apuntando hacia el espejo que pulsaba como un corazón. «Tu elección define tu destino», indicó la sombra, su voz ahora un murmullo serpentino. «Recupera lo que perdiste, o quedarás atrapada aquí para siempre, sufriendo lo que has hecho a otros». La desesperación escaló en Laura, cada respiración la llenaba de una mezcla de pánico y resolución. Recordó los momentos de su vida donde había fallado, y cómo esos errores se habían arrastrado con ella, como ecos de dolor. Y, en ese instante, supo que había algo que había perdido en particular, algo que había descuidado por tanto tiempo. Sin embargo, antes de poder articular lo que había decidido, el espejo comenzó a vibrar más intensamente, atrayendo a su alrededor un viento oscuro.
Un susurro emergió del cristal, elige ya. La imagen de su propio reflejo en el espejo se empezó a distorsionar, y por un momento, se vio a sí misma atrapada en ese universo de sombras. No, gritó con todas sus fuerzas, eso no era lo que quería. Pero el temor de perder a su hijo la invadió, y sintió una punzada en su pecho. La vida de Miguel estaba en juego. Mamá, por favor, su voz se convertía en un eco distante. Mientras los murmullos llenaban la sala con un crescendo de desesperación, Laura cerró los ojos, buscando dentro de sí misma y confrontándose con la dolorosa verdad. Te elijo a ti, Miguel. Haré lo que sea necesario. Sin embargo, una risa burlona se elevó, y el espejo estalló en 1000 fragmentos, esparciendo un brillo gelatinoso que se deslizó por el suelo. La sala se volvió más oscura, como un océano de tinieblas que se cernía sobre ellos. Magia oscura comenzó a fluir desde el espejo roto, envolviendo a Laura y Miguel en un torbellino de ecos. Lo inconfundible retumbó, la elección es irreversible. En la penumbra nebulosa, en lugar de desesperarse, Laura sacó toda la valentía que una madre podría sentir. En ese instante, el poder de la conexión que tenían parecía brillar a través de la oscuridad. Miró a Miguel, sintiendo su aliento y la promesa de colocarlo a salvo. Pero antes de que pudiera actuar, una sombra más masiva emergió del espejo roto. El precio del sacrificio es más de lo que puedes imaginar. Laura no sabía si el sacrificio era su amor, su vida o algo más siniestro. Lo único que sí sabía era que el terror aún no había terminado, y que la verdadera elección apenas comenzaba. La oscuridad se arremolinó, y una risa ensordecedora resonó en la sala mientras el eco final de un verdadero horror se apoderaba de ellos, atrapándolos en su abrazo. Y para escapar, tendrás que descubrir la verdad de lo que realmente has perdido. La oscuridad los rodeaba, formando un manto de pánico palpable. Laura sintió como su corazón latía con una fuerza descontrolada, tan rápido que casi podía escuchar el eco sordo de su propio temor. Miguel a su lado temblaba, apretando su mano con desesperación. Las sombras retorcidas comenzaron a tomar forma, dibujando figuras grotescas que susurraban entre ellas, como si se burlaran de su angustia. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró Miguel, su voz apenas un hilo en medio de aquella atmósfera de horror. Laura lo miró, incapaz de encontrar palabras. La risa burlona de la figura encapuchada resonaba en su mente, un recordatorio de que habían cruzado una línea sin retorno. De repente, el aire se tensionó, y una ráfaga helada pareció pasar a través de ellos. La sombra que había emergido del espejo se acercó arrastrándose, una masa oscura y viscosa que parecía alimentarse de sus miedos. Con movimientos lentos, extendió una mano hacia Laura, sus dedos alargándose como garras. La elección ya fue hecha, madre. Pero el sacrificio ahora deberás afrontarlo, dijo, su voz un susurro que pareció calar en los huesos de Laura. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Sacrificio? ¿Qué más debo perder?, preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque el pánico amenazaba con desbordarse. La sombra se inclinó hacia ella, acercando su rostro cubierto, haciendo que un murmullo melódico fluyera de su boca. La vida es un espejo y cada elección deja cicatrices. Algunas se mantienen ocultas, otras gotean lágrimas de dolor. Solo tú conoces la verdad detrás de tus decisiones. Laura se siente atrapada por los ojos de Miguel, que brillaban con miedo y confusión. ¿Qué verdad?, exigió con una mezcla de desesperación y rabia. El peso de decisiones pasadas comenzó a presionarla. Había hecho errores, había dejado de lado a su familia por el trabajo, y ahora este espejo se alimentaba de esos fracasos. ¿Vas a elegir salvarlo o a salvarte? El eco de la sombra reverberaba en la sala, y la pregunta se convirtió en un grito en su mente. La oscuridad pareció cobrar vida, contorneándose alrededor de ellos como serpientes hambrientas. Los murmullos en susurros se intensificaron, mezclándose con los llantos de quienes habían llegado antes a este lugar. Las figuras atrapadas en el espejo desdibujados y desesperados, clamando por ayuda mientras se perdían en la bruma de lo desconocido. Mami, tengo miedo, sollozó Miguel, sus ojos llenos de lágrimas. La desesperación se apoderó de Laura y recordó lo que era ser madre, la necesidad de proteger, de sacrificarlo todo. La sombra se giró, una risa cruel retumbando en la sala. Solo uno podrá salir. ¿Qué estás dispuesta a perder, Laura? Entonces, la sala pareció vibrar.
Las visiones que surgieron del espejo se intensificaron, un niño perdido, risas apagadas, momentos de amor que nunca regresaron. Laura sintió como su ser se desgastaba, embriagada por la necesidad de salvar a su hijo. Sin previo aviso, el espejo se volvió un portal de horror, absorbiendo la luz, su superficie ahora un caos de sombras que la llamaban. Elige, resonó la voz de la sombra, mientras los ecos de aquellos que habían fracasado la instaban a tomar su decisión. Todo lo que amas se encuentra en esta oscuridad. Laura sintió el pulso de su determinación retumbando en su pecho. Sabía que debía actuar rápido y con valentía. Pero antes de decidir, miró a su hijo. ¿Qué sucedería si no podía protegerlo? Tomó un paso al frente, juntando todas sus fuerzas. No dejaré que esto nos atrape a ninguno de los dos, afirmó. Pero en ese instante, un rayo de luz surgió del cristal roto, iluminando la oscuridad que parecía devorarlas a ambas. La verdad siempre encuentra la superficie, murmuró una voz antigua y sabia que resuena junto al caos. Laura comprendió que la verdadera prueba estaba empezando, que la oscuridad no solamente era externa, también habitaba en su corazón. La risa burlona se tornó en gritos de frustración, mientras las sombras ante ella se retorcían y convulsionaban, como si supieran que su momento estaba a punto de concluir. Un último grito disparó un torrente de miedo. «¡Mamá!». Y el espejo se fragmentó aún más, revelando una profundidad infinita que parecía arrastrar a Laura hacia un abismo. Podría aterrizar su decisión o caería en el vacío de su propia creación. Con cada pulsar del caos, se dio cuenta de que solo había un camino hacia la esperanza, reducir las sombras. Pero, ¿cómo podría enfrentar esas verdades oscuras? El grito desgarrador de Miguel resonó en la sala mientras su luz desaparecía, llevándolos a una batalla que apenas comenzaba. ¿Podrá Laura desentrañar su pasado y salvar a su hijo antes de que sea demasiado tarde? La luz que surgió del espejo se desvaneció rápidamente, de vuelta a la oscuridad que los había envuelto. Laura sintió como el calofrío le recorría la piel, un recordatorio de que cada segundo perdido era un paso más hacia el abismo. La risa burlona de la sombra resonaba en sus oídos, un eco que la empujaba a la desesperación. «Mamá». El susurro de Miguel rompió el silencio, pareciendo venir de un lugar lejano. Laura miró alrededor, la sala había cambiado, las sombras ahora parecían pulsar y convulsionar, pulsing como un corazón oscuro. Resolvió que no podía dejar a su hijo en ese fragmento de oscuridad, pero el miedo paralizaba sus pensamientos. De repente, el aire se volvió pesado, casi asfixiante. Laura sintió el corazón latir con fuerza, era como si el ambiente mismo presionara sobre ella. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó, buscando una respuesta, su voz resonando con el terror que la atrapaba. La sombra se acercó, un rostro que podría haber sido humano, deforme y lleno de vacío. «No soy yo quien quiere algo. Eres tú, madre. Tienes que decidir». «¿Decidir qué?». La voz de Laura se quebró. Las sombras se acercaron más, alzando garras afiladas hacia ella. «¿Por qué no me dejas en paz?». Lanzó un grito, un acto de rebeldía, sintiendo que una chispa de coraje se encendía en su interior. Por un instante, los murmullos cesaron, y las figuras difusas en el espejo se alinearon. «La verdad duele más que la oscuridad», susurró una figura con rostro angustiado. «Debes encontrar lo que has olvidado». Laura sintió un tirón en su pecho, una presión constante que la hizo retroceder. Los recuerdos comenzaron a asaltarla, risas en una tarde de verano, la voz dulce de Miguel llamándola, las veces que había elegido el trabajo sobre su familia. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, tratando de desgastarla. «No», gritó, cerrando los ojos. «No puedo. No voy a perder a Miguel». En medio de la desesperación, recordó las historias de los ancianos sobre sombras que se alimentan de miedos y secretos. Se dio cuenta de que estaba luchando no solo contra las sombras externas, sino contra las que llevaba dentro. «Miguel, escúchame», gritó, tratando de alzar su voz por encima del caos. «Debemos hacer esto juntos. Tienes que creer en nosotros». «Mamá, tengo miedo», respondió una vez más, su voz ahora tan temblorosa que partió el corazón de Laura. Sintió un torrente de emociones, una oleada de amor mezclada con miedo, pero también un destello de esperanza. «Vamos, hijo. No dejaremos que nos atrapen. La oscuridad no tiene poder sobre quienes se aman». Con esas palabras, tomó la mano de Miguel con fuerza,
el contacto reavivando su determinación. Las sombras giraron alrededor de ellos, pero Laura se mantuvo firme. ¿Qué es lo que temes, madre?, preguntó la sombra, su voz ahora más afilada, casi como un cuchillo. Temo perderte, dijo Laura, y en ese momento, los susurros se convirtieron en gritos de rabia. La sala comenzó a temblar, el reflejo del espejo ahora parecía distorsionarse, como si intentara escapar de la confrontación. Así que es amor lo que sientes, rió la sombra, con una burla amarga. El amor es solo una ilusión. Estás aquí por tus fracasos. No, no lo estoy, bramó Laura. Estoy aquí por los que amo. Por los recuerdos que todavía puedo crear. Se sintió cada vez más fuerte, como si su deseo de proteger a Miguel tuviera el poder de romper las sombras. Las criaturas oscuras comenzaron a formar una tormenta alrededor de ellos, lanzando ecos de risas y llantos, mientras Laura se negaba a sucumbir. Si debes venir por nosotros, ven. Pero nuestro amor será nuestra fortaleza. Y al pronunciar esas palabras, una luz creció en su interior, rivalizando con la oscuridad, mientras los fragmentos del espejo comenzaron a resplandecer. La sombra rugió, un sonido aterrador que el suelo tembló. Esta batalla apenas comienza, madre, esto no se ha resuelto, advirtió la sombra, antes de que su forma se disolviera en un torbellino de oscuridad. La sala se quedó en silencio abrupto, y Laura comprendió que aunque habían escapado en ese momento, el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. Un momento de calma, pero sabiendo que un nuevo terror aguardaba. Mientras el eco del vacío resonaba, Laura miró a su hijo a los ojos, preguntándose qué nueva realidad enfrentarían a continuación. ¿Lograrían encontrar la verdad que las sombras ocultaban? La mente de Laura zumbaba con preguntas, y entre el silencio, una voz, un susurro perdurable, retumbó en su mente. El sacrificio nunca se detiene. Entonces, un nuevo grito rompió la quietud, aunque esta vez provenía del espejo, un lamento que resonaba con promesas de revelación y terror. La ansiedad regresó, desbordando el momento de esperanza que apenas habían logrado sostener. Laura sintió el sudor frío correr por su frente. La lucha apenas había comenzado, y lo que vendría a continuación desataría una tormenta de decisiones que marcarían su destino y el de Miguel para siempre. La luz del amanecer se filtró a través de las rendijas de la antigua casa, iluminando los rostros cansados de Laura y Miguel. Habían logrado escapar del laberinto de sombras, pero la batalla no había terminado. Aunque su corazón todavía latía con la adrenalina del miedo, un nuevo sentido de determinación se apoderaba del alma de Laura. Debía enfrentar lo que la oscuridad había escondido, y esta vez no lo haría sola. Miguel, silencioso y asustado, tomó la mano de su madre, buscando consuelo en su calor. «Mamá, ¿todo estará bien?», preguntó con la voz quebrada, su inocencia desgarradora en un mundo lleno de horrores. Ella se agachó y lo miró a los ojos, esos ojos llenos de vida que no podía permitir que se apagaran. «Sí, hijo. Lo vamos a lograr. Pero primero, es hora de enfrentar a ese monstruo», le respondió con firmeza. «Y para eso, necesitamos conocer nuestra verdad». Al salir de la casa, Laura sintió como si el aire alrededor de ella comenzara a cambiar, una nueva energía la envolvía. El bosque, antes amenazante, ahora parecía estar en calma, casi expectante. Sabía que cada paso que daban sería un eco de su búsqueda. Así que se dirigieron hacia el lugar donde había comenzado el terror, al viejo árbol que había marcado su infancia y que, de alguna manera, contenía la historia de su familia. Al llegar, el árbol se alzaba imponente y perdido en el tiempo, como un guardián de secretos. «Aquí es donde todo comenzó», murmuró Laura, su voz temblorosa. Se arrodilló frente a las raíces expuestas, sintiendo el latido de la tierra que la conectaba con sus ancestros. «No más secretos. Es hora de que la verdad salga a la luz». Miguel observaba en silencio, comprendiendo que su madre se adentraba en una batalla emocional que era tan real como la oscuridad a la que habían estado expuestos. Y, en ese momento, Laura cerró los ojos y comenzó a recordar las historias que le había contado su madre, los susurros sobre un legado oscuro que la traía al propio bosque para revivir un ciclo de horror. La tragedia que había mantenido a su familia en un juego de sombras que se repetía generación tras generación. «Es hora de parar esta locura», se dijo a sí misma. De repente, una brisa fuerte sopló, y con ella llegó una voz conocida. Aquella figura encapuchada parecía surgir del mismo bosque, el eco de su risa resonando como una advertencia.
¿Crees que puedes escapar de tu destino, Laura? La oscuridad te reclama, y con ella, a tu pequeño. Laura sintió que la rabia crecía en su interior, un fuego que no podía ignorar. No tengo miedo de ti, gritó, la confianza fortaleciendo su voz. Lo que hiciste no define mi historia, estoy rompiendo el ciclo. Con cada palabra, la sombra pareció vacilar. El árbol comenzó a vibrar, sus ramas moviéndose como brazos que extendían un apoyo. La verdad es mi aliada, exclamó Laura, y vio cómo las sombras que antes la acosaban comenzaron a disolverse, aterrorizadas por la luz que emanaba de su propio corazón. ¿Cómo es posible? Esto no debería estar pasando, se lamentó la figura, incapaz de comprender que el amor y el sacrificio que ella había rechazado ahora se convirtieron en su arma más poderosa. Miguel, sintiendo el cambio, se unió a su madre. Yo también puedo ayudar, dijo con valentía. El poder de ambos creció, y la oscuridad retrocedía, desvaneciéndose frente a su luz. Tenéis una elección, el legado sigue, si os dejáis llevar, lanzó la sombra, mientras desaparecía entre las raíces del árbol. Pero esta vez, Laura no sintió miedo. Con su hijo a su lado, sintió que su historia estaba a punto de cambiar. ¿Estamos listos, Miguel?, preguntó Laura, con una chispa de esperanza. Sí, mamá. Siempre, contestó él, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Alrededor de ellos, el bosque se iluminó con un brillo cálido, la oscuridad había retrocedido y la verdad estaba a su alcance. Laura comprendió que, aunque el sacrificio era necesario, ya no tendría un costo para su familia. En su mano, Miguel apretaba la suya, y juntos caminaron hacia adelante, dispuestos a forjar un nuevo destino. Vamos a hacer de nuestra historia un legado de luz, Miguel, dijo Laura, mientras se alejaban del pasado que los había perseguido. El bosque, lleno de promesas, se convertía en un nuevo hogar. Cada paso los acercaba a un futuro donde el miedo ya no tendría sentido. Laura sintió que la batalla había terminado, pero el viaje apenas comenzaba. La luz del nuevo día brillaba sobre ellos, y con cada susurro del viento, una nueva historia se estaba escribiendo, una historia sobre amor, coraje y la fuerza que surge al enfrentar la oscuridad. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y seguir disfrutando de contenido increíble. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo cuenta y hace la diferencia.